las Tesla. Tesla, ya, muy bien, está a la derecha. Los que están dentro de hombros gigantes. Isaac Newton. Perfecto, muy bien. Aquí más tenemos. Einstein. Ya, ok, sí, ya lo colocaron muy bien. Ahí está, sí se ve, ¿no? Sí. Bien, tenemos a Newton, es verdad. Tenemos a Galileo, a Kepler y a Copérnico, ¿no? Entonces, ellos, digamos, han sentado los pilares para el avance de la ciencia. Obviamente, lo que estamos más familiarizados de repente es con Nikola Tesla, ¿no? Con el sueño del transporte, la transmisión de la energía de forma inalámbrica, los motores asíncronos, ¿no? Y el uso, la difusión de la corriente alterna, ¿ok? Un ratito, quiero revisar la malla de ustedes. Un ratito. A ver, ha cambiado la página de San Marcos. Acá está. Ya, no se ha actualizado la página de la FIA hasta ahorita. Malla curricular. Acá está. Ya, lo que pasa que quiero ver más o menos qué cursos ustedes ya llevaron, ¿no? De repente puedo utilizar términos que todavía no conocen. A ver, investigación en realidad. O sea, ya sé que hay algunos que están llevando cursos de repente primeros ciclos, porque yo también estaba en esa situación. Tercero, sí, pues ya llevaron electricidad y magnetismo, circuitos eléctricos. Ok, ya. A ver, respecto a circuitos eléctricos, quiere decir que ustedes en este curso han llevado los dos, ¿no es cierto? Que implican circuitos en DC y circuitos en AC. ¿Es cierto eso? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Sí, ya, perfecto. Entonces ya podemos hablar de fasores y ello, física del estado sólido, física moderna, ya electrónico, sistema operativo, fundamento. Ah, perfecto, ya conocen variable compleja, sistemas digitales. Ya, está bien. Y acá, entonces este es un curso de quinto ciclo, ya, entonces vamos a asumir que todo lo anterior ya está parejo o conocen algo, ya saben de física del estado sólido, conocen de conceptos de mecánica cuántica, entonces de moderna, dispositivos electrónicos ya saben de diodos, transistores, perfecto, sistemas operativos, electrónicos, ya, perfecto, entonces sí, todo está bien. Una última, ¿ustedes llevan máquinas? Creo que sí he visto máquinas. Circuitos operativos, campo de comunicación, internet, las cosas, perfecto. No, creo haber visto máquinas, pero no. Bueno, no sé si máquinas ya lo han retirado de la malla, pero me parece haber visto máquinas eléctricas, ¿no? No, entonces quiere decir que debo cambiar la línea, ¿ya? Porque había puesto algunos ejemplos de máquinas, pero si no van a llevar... Perfecto, tenemos que orientarlo entonces a, básicamente, antenas, ¿no? Ya, entonces, ten en cuenta eso. Bien, volvemos al material. Bien, entonces, bueno, como ustedes ya deben de conocer, ustedes son de una carrera de ingeniería, ¿ok? Deben estar acorde a los avances, ¿no? Actualmente nos encontramos, pues, en la cuarta era industrial, donde es requisito, pues, para todo estudiante de ingeniería
¿no? Conocer acerca de la inteligencia artificial. Todos han utilizado solamente el chat GPT. Deben manejar al menos un lenguaje de programación, ¿no? Como mínimo un Python. El Internet en las cosas, que es un curso creo que están llevando este ciclo también, ¿no? Esto obviamente conviene mucho a las empresas porque puedes monitorear o controlar, ¿no? O ver el rendimiento de tus máquinas desde la palma de tu mano, ¿no? De gerencia en una reunión, alguien puede compartir pantalla y automáticamente estás viendo, ¿no? Todo el monitoreo, cómo van las corrientes, los voltajes, las vibraciones, etcétera, de todo un conjunto muy, muy complejo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Y para ello, pues obviamente hemos contado con la primera revolución industrial, desarrollo de las máquinas a vapor, luego el desarrollo de la energía eléctrica, ¿no? Las máquinas, los motores. En la tercera tenemos pues el desarrollo de componentes electrónicos, así como las tecnologías de la información. Bien, entonces el corazón de este curso, ¿ok? Lo mínimo que debe manejar al 100%, eso quiere decir que esta es una pregunta fija de examen o de PC, es que ustedes entiendan en qué consisten las leyes de Maxwell. ¿Ok? Estas 4 leyes que ustedes están observando ya lo han visto en electricidad y magnetismos o física 3. De repente lo han visto en forma integral, ¿no? La ley de Gauss de magnetismo, la ley de Faraday o la ley de Ampère generalizada. ¿Ok? Entonces quiere decir que todo lo que tiene que ver con sistemas electromagnéticos tiene que estar descrito utilizando estas leyes. ¿Ok? Para ello vamos a compartir también un video. Bueno, solamente deben conocerlo, es Leyes de Maxwell en 5 minutos, ¿no? De un canal muy conocido de YouTube. ¿Ok? Entonces, esto es lo mínimo que se le pide a un alumno que lleva el curso de teoría de campos que debe saber 100%. ¿Por qué? Ustedes ya llevaron física 1, ¿no es cierto? Física 1, física 2. Si ustedes, obviamente, ya pasaron física 1, lo mínimo que debería saber un alumno que ya pasó física 1 y de toda carrera de ingeniería, ¿qué cosa es? Las leyes de Newton. Leyes de Newton. Ejercicios en campo, o sea, cuando ya estés laborando, trabajando, es muy poco probable, no significa que nunca, que te den una hojita con ejercicios, oye, resuélvelo y con eso haz una tarea. Es muy, muy raro. Muy, muy raro. Lo que sí te va a servir son los conceptos. Por ejemplo, elaborar un diagrama de cuerpo libre con DCL. Eso sí es común. ¿Qué más? Y conceptos. Conceptos es lo más importante. Al momento de sustentar, argumentar, tú tienes que hablar en base a los conceptos, a la ley. Si tú mencionas una ley, pues nadie te va a decir nada, ¿no? ¿Sí o no? Obviamente si está debidamente sustentado, argumentado. Pero si tú hablas, no, es que mi experiencia dice eso, no, es que yo creo que es así, pues entenderán que eso no dice nada. ¿Ok? Entonces, alumno que ya pasó física 1, mecánica, debe de conocer en qué consisten las leyes de Newton. Yo les pregunto, ¿cuántas leyes de Newton son? A ver, lo ideal es que ustedes activen su micro o el chat para no estar llamando en función a la lista. ¿Ya? Entonces, recuerden que en el aula, ya sea remoto o presencial, ustedes tienen la libertad de equivocarse. No pasa nada. Es parte de. Si ahora dices algo y está mal, ya sabes que eso no es. ¿No? Y ya no lo vas a volver a decir, ¿sí o no? Pero si no dices nada, vas a pensar, ¿no? Que esa respuesta puede ser que sí o puede ser que no. En los exámenes, lo ideal sería que no te equivoques, pues, ¿no es cierto? Porque nadie quiere un 10, un 5, no, o un 0,1. Y cuando ya sales de la universidad, pues obviamente eso es un crimen. Eso no debe suceder. Quedas mal tú y queda mal también la FIE. Queda mal la universidad. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, en el aula, pues, ustedes tienen licencia. Ya, no pasa nada. Muy bien, entonces, así es, mencionan las 3 leyes de Newton, ¿no? Bueno, no nos vamos a desviar mucho, ¿no? Conocemos la ley de inercia o la ley de equilibrio. Una cosa es el título, otra cosa es qué te dice la ley, y otra cosa muy importante, un esquema, un diagrama. Les adelanto, en todos los exámenes, ¿no? En todos los cursos que yo he dictado, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes en qué consisten las leyes de Maxwell, ustedes no solamente me van a escribir estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo sacar de internet. Yo le puedo decir a un alumno de una facultad X que no sé ingeniería, me va a escribir esto, ¿no? Yo no. En verdad, cualquier persona puede hacerlo desde su celular. Me escribe y ya está. Pero ahora, que con sus palabras diga qué significa cada uno y encima te haga un diagrama,
Eso ya requiere un poquito más de conocimiento. No significa que cualquiera puede hacer, pero ya implica un poquito más. Entonces, en el examen tienen que estar estas ecuaciones, tiene que estar el título, el nombre de la primera ecuación, ¿y qué más? Y un pequeño diagrama que va a explicar esa ecuación. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que manejar esos lenguajes. Si tú le colocas esta ecuación a una persona X con la que está trabajando, va a decir, pero ¿qué cosa es eso, no? Ustedes que ya llevaron matemática ya deben reconocer esos símbolos. Pero imagínate que estás trabajando ¿no? con un personal, ¿no? Estás haciendo una instalación, algo, y tienes que mencionar estas leyes. Si tú le escribes esto, no te va a entender. Le tienes que contar, ¿no? Tienes que hablarle, oye, esta es la ley consistente. Y si haces un dibujo a mano alzada, pues obviamente ya te entendió al 100%. ¿Ok? Entonces, una de las habilidades que ustedes tienen que desarrollar no solamente es que sean formularios, resolver ejercicios, sino el tema de las habilidades blandas, ¿no? Tienes que interactuar con otras personas. No todos son de ingeniería, no todos son de telecomunicaciones, no todos son de mecánica, civiles, etc. ¿Ok? Entonces, si tú sabes algo a detalle, puedes saber explicarlo al 100%. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, eso es lo que necesitan. ¿Ya? En las leyes de Newton tenemos la ley de inercia, la ley de equilibrio. Matemáticamente, sumatoria de fuerzas igual a 0. Y también debo de garantizar que no rote. Eso significa sumatoria de momentos igual a 0. He dicho el título, les he mencionado la ecuación matemática. ¿Qué significa? Bueno, hay varias formas de enunciarlo. Que todo cuerpo tiende a mantener su estado de equilibrio o de movimiento uniforme, MRU, a menos que una fuerza externa lo haga cambiar de estado. ¿No? Esa es una forma de enunciar esa ley. Lo mismo va a ser para la segunda, que es la ley de acción, la ley de aceleración, o la ley de resultantes, o la ley de fuerzas, ¿no? Y la tercera tiene que ver con la ley de acción y reacción. Entonces, cada una de las leyes tienen que saber escribirlo matemáticamente. Por algo han llevado pues tantas matemáticas, ¿no es cierto? Por algo lo están llevando. ¿Ya? Entonces, lo mismo sucede para los cursos de física 2, termodinámica. Lo mínimo que uno debe saber es las leyes de la termodinámica, ¿no? Las 3 leyes y la ley 0. ¿Ok? Entonces, respecto a las leyes de Maxwell, les voy a compartir un videíto que ya les había mencionado. Y bueno, esa es una pregunta fija de examen. Ya en otras universidades, siempre tomo esto a los alumnos de circuitos, DC, AC, máquinas y obviamente a los alumnos de teoría de campos. Acá está. Entonces, les voy a compartir el video. Un ratito. Ya, necesito que me confirmen el audio, ¿ya? Un ratito voy a adelantarlo. ¿Sí se escucha? No se escucha, profesor. ¿Ya está? ¿Se escucha? No, profesor. ¿No? A ver, vamos a configurar acá. De campo eléctrico si son positivas o sumideros de campo eléctrico si son negativas. Ahora sí, profesor, se escuchaba. Ya, ¿sí se escuchó? Ya, a ver, entonces. Esta debe ser la configuración. Ya, que generalmente yo he utilizado el Zoom. A ver. La cosa que definen los fans de campo que cargas del mismo sitio repelen y de distinto. Ya, entonces sí se escucha, ¿no? Ya, voy a colocar de inicio. Solo podría poner compartir en pestañas solo, para que se escuche mejor. Se escuche un poco bajo. Ya, ok.
Ah, perfecto, sí, tienes razón. En 5 minutos. La idea en distancia. ¿Mejor? Esto dota al campo eléctrico de unas propiedades geométricas muy divertidas y útiles. Sí, profesor, está bien. Ya, perfecto. Entonces, esta es. Las ecuaciones de Maxwell en 5 minutos. La idea en síntesis. Eras una vez un mundo en el que chispazos, papelitos pegándose e imanes orientándose fascinaban a los científicos. Estos fenómenos se usaron para construir cosas muy guays, pero no fue hasta el siglo XIX que la gente empezó a entender cómo estaban relacionados, gracias al trabajo de montones de físicos decididos a unir las piezas, una tarea a la que Maxwell dio el último puntapié, sintetizando todos estos fenómenos eléctricos y magnéticos en las ecuaciones que hoy escribimos en 4. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Empecemos por lo básico. El espacio está lleno de una cosa llamada el campo electromagnético. Solo nuestros protagonistas pueden sentir este campo, las cargas y los imanes. El campo es el medio a través del cual cargas e imanes pueden influirse, atrayéndose, repeliéndose, girando. Esta intermediación tiene unas reglas. Cómo las cargas e imanes perturban el campo y cómo el campo se perturba a sí mismo viene condensado en las ecuaciones de Maxwell. Ahora, cómo este campo afecta a las cargas viene dado por otra ecuación, la ecuación de la fuerza de Lorentz. O sea, que las ecuaciones de Maxwell no hablan de cómo se mueven las cargas, sino de cómo es y cómo cambia el campo. La manera en la que las escribimos ha cambiado mucho con el tiempo. Al principio eran 8, aunque luego se vio que se podían reducir a 4. Gracias a nuestros conocimientos actuales, sabemos que la manera más natural es expresarla en 2. Pero hoy no me pondré pijo, y hablaré de la manera tradicional que todos aprendemos. En este formato separamos el campo electromagnético en 2 campos distintos. El campo eléctrico, que te dice dónde y cuán fuerte va a ser empujada una carga positiva que ponga ahí, y el campo magnético, que te dice hacia dónde y cuán fuerte va a ser orientado un imán que ponga ahí. Vamos a ver cómo todos estos componentes juegan. Primera ecuación, la ley de Gauss. Esta describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico. En concreto te dice que las cargas eléctricas son fuentes de campo eléctrico si son positivas o sumideros de campo eléctrico si son negativas, que no es otra cosa que decir en términos fancy de campo que cargas del mismo signo repelen y de distinto atraen. La ley de Gauss también captura que el campo eléctrico decae con la distancia, y lo hace de una manera muy precisa, con el cuadrado de la distancia. Esto dota al campo eléctrico de unas propiedades geométricas muy divertidas y útiles. Las exploré en este vídeo que hice hace un tiempo, por si queréis saber más. Pero pasemos a la segunda ecuación, la ley de Gauss del magnetismo, o algo así. La realidad es que esta ley no tiene un nombre exacto, posiblemente porque lo que dice es sencillo, que las fuentes y sumideros del campo magnético no existen. No hay cargas magnéticas. Eso no quiere decir que no haya objetos que puedan crear campos magnéticos. Eso es lo que hacen los imanes. La cosa es que al no haber ni fuentes ni sumideros, el campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo. Por ejemplo, si intentas partir un imán en 2 queriendo separarlo en 2 monopolos, el campo se cierra en la zona que has cortado, devolviéndote 2 imanes con 2 polos cada uno. En resumen, en nuestro mundo los monopolos son imposibles. Aún así, no es descartable que en el loco universo primitivo estos monopolos podrían haber existido. En este caso hipotético, la ley de Gauss del magnetismo sería muy parecida a la ley de Gauss del campo eléctrico, y, utilizando las matemáticas adecuadas, podríamos sintetizar todas las ecuaciones de Maxwell no a 2, sino a una sola ecuación. Elegante, pero hipotético. Por lo que respecta a nosotros, el campo magnético siempre se cierra, ¿ok? La tercera ecuación es la famosa ley de Faraday. Ya hablé de ella en otro vídeo, pues detrás de esta ley está el principio básico detrás de casi todas las centrales eléctricas del planeta. Pero me repetiré. Nos dice que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo eléctrico de una manera precisa, cerrándose. Concretamente, si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el sentido de las agujas del reloj. Si decrece, se orienta al contrario. En definitiva, nos está contando que no solo cargas e imanes pueden influir en los campos, también pueden hacerlo entre ellos. Sí, en ambas direcciones. Eso es lo que encapsula la cuarta ecuación, la ley de Ampère, que un campo eléctrico cambiando en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, una corriente eléctrica, activan el campo magnético, cerrándose, como tiene que ser. Este elemento nuevo, el de la corriente eléctrica, es muy útil en las aplicaciones, pues permite generar imanes artificiales. Basta con hacer pasar una corriente eléctrica por una bobina con la forma apropiada
y tienes un campo magnético. Cuanto más intensa sea la corriente, más intenso el campo magnético. Esto es un electroimán, y la mayoría de los campos magnéticos del mundo se generan con ellos, incluido el que nos protege del viento solar. Y ahí lo tenéis. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Combinándolas correctamente, todos los fenómenos electromagnéticos que nuestros ojos ven pueden ser explicados, incluida nuestra luminosa amiga, aunque esa es una historia para otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme. Apuesta gratis al registrarte. Ya, bien muchachos, entonces este es el video explicativo acerca de las leyes de Maxwell, que es una pregunta fija en cualquier examen de este curso. Puede ser tanto en la PC1 o en la PC2. A ver, tenemos una intervención. Adelante. Patrick, creo que sí. Profesor, una consulta. Sí. No entendí bien la diferencia entre la tercera ley y la cuarta. Sí, o sea, sí escuché que la tercera ley era la ley de Faraday y la Ajá. cuarta era la ley de Ampère, pero no la entendí bien. Ya. ¿Podría volver a ponerlo, por favor? Claro, sí, sí. Vamos a quitar los subtítulos. Gracias. Ya. A ver, para empezar, uno tiene que reconocer la nomenclatura matemática. ¿Ok? Este simbolito, ¿cómo se le conoce? Pueden escribir en el chat o usen su micro para ser más dinámico, por favor. Porque yo lo puedo entender, uno, con las ecuaciones y dos, con el esquema, pero vamos por partes. Primero, si ustedes han entendido las dos primeras, significa que saben por qué aparece este simbolito y un puntito. Eso es muy importante. ¿Ya? De repente la matemática puede ser muy abstracto todo, pero el detalle ahora es darle un significado. Bueno, de repente para no complicarlos mucho. Este de acá, perdón, no se ve. Ahora sí, sí se ve el mouse. Profesor, no ¿No se se ve? ve la voz. Ahora tampoco. Ya, entonces voy a tener que tomar una captura un ratito. Un ratito. Ya. Ya, a ver, entonces lo que estoy compartiendo ahorita ya es una captura de pantalla acerca de las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Este simbolito, ahora sí se ve el mouse. Sí, profesor. ¿Ahora sí? Ya, Profesor, entonces, se ve así. ya, perfecto. Este simbolito, ya está. Este simbolito, eso es un operador matemático y se le conoce como nabla. Entonces, en las cuatro ecuaciones aparece el operador nabla. Como es un operador matemático, no tiene un significado físico porque no está afectando nada. Y recién este simbolito que está acá es algo físico. Ese es un campo eléctrico. Campo magnético o inducción magnética o densidad de flujo magnético. Eso vamos a verlo también. Entonces, yo tengo un operador que está realizando una operación matemática a un vector. Esto de acá, deben recordar, es como el producto escalar. Entonces, yo estoy multiplicando de forma escalar el operador nabla a un vector. Cuando uno realiza esa operación, esto se le conoce como divergencia. Entonces, cuando ustedes han llevado, creo que es cálculo vectorial, si no me equivoco, o análisis vectorial, a toda esa expresión, nabla punto un vector, esa es divergencia. ¿Y qué cosa es la divergencia? La divergencia tiene que ver con el flujo. Imagínate una esfera y dentro hay una carga positiva. Esa carga positiva que genera líneas de campo, líneas que están saliendo. ¿Ya? Imagínate esto, una esfera, dentro colocas una carga positiva y ¿qué ves desde afuera? Estás viendo líneas que están saliendo del globo en todas las direcciones. Eso es divergencia, es un flujo. ¿Hay flujo neto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque adentro está la fuente. Entonces, esta primera ecuación en la ley de Gauss y te dice, ¿sabes qué?
una forma de generar campo eléctrico es a partir de ¿qué? De la distribución de cargas. Rho es densidad volumétrica. Entonces, si yo tengo cargas o distribuciones de cargas, obtengo campo. Es un mecanismo. Para generar campos eléctricos necesito distribuciones de carga, ya sea continuas o discretas. O sea, hay flujo. Cuando la divergencia es diferente a cero, quiere decir que hay un flujo neto. En cambio, ¿qué sucede en la segunda? Bueno, en la segunda es algo similar. En la segunda estás observando que hay un flujo también, porque es divergencia. Toda divergencia es flujo de algo. ¿Flujo de qué? De líneas de campo magnético. Pero mira lo que dice acá. El flujo es cero. ¿Pero cómo el flujo es cero? No hay líneas de campo. Imagínate una esfera, un globito, y dentro has colocado un imán. ¿Ok? El imán tiene dos polos, el norte y el sur. Las líneas salen del polo norte, o sea, tú estás viendo desde afuera que salen líneas del polo norte, pero esas líneas vuelven a ingresar. Entonces, ¿cuánto sería el flujo neto? Cero. Porque todas las líneas que salen vuelven a ingresar. El flujo neto es cero. Por ello es la segunda ecuación de Maxwell. Habla de flujos. ¿Flujo de qué? Flujos de línea de campo magnético. Neto. Cero. O sea, se cierra. Significa también que no existen monopolos magnéticos. O sea, yo no puedo romper el polo norte, tenerlo aislado del polo sur. Eso no se puede. Si tú rompes un imán, siempre va a aparecer norte-sur, norte-sur, norte-sur. A ese momento eso es imposible. ¿Ok? Entonces, cuando veas un operador Nabla que está multiplicando escalarmente, por eso aparece un punto, significa que es flujo. Flujo de algo. Flujo de líneas de campo eléctrico y flujo de campo magnético. Ahora, lo que mencionó su compañero. ¿Ya? También veo el operador Nabla. Y acá veo un vector. ¿Se acuerdan cómo se llama esta operación matemática? A ver, usen su chat y su micro, por favor. ¿Nabla? Claro, el operador es Nabla, así es. Pero cuando multiplica con esta ¿Divergencia? Divergencia es cuando hay un puntito. Divergencia, ojo. Ah, ok. Divergencia, ya vamos a colocar acá. Divergencia, no se olviden, es estos dos. Cuando está el operador Nabla y multiplica de forma escalar a un vector, eso es divergencia. Pero acá veo Nabla, veo el vector, pero mira, ¿esta X qué cosa era? ¿Se acuerdan? Producto vectorial. Producto vectorial, muy bien. Entonces, cuando tienes el operador Nabla y multiplica, ojo, vectorialmente a un vector, eso se le conoce como el rotacional. Rotacional. Quiere decir que ya existen magnitudes físicas que están girando, que están rotando. ¿No es cierto? Están rotando. Entonces, lo que se está diciendo, ¿sabes qué? Para generar un campo rotacional, ¿quién sería rotacional? E. ¿Qué necesito? Variar el campo magnético. Variarlo en el tiempo. Variar el flujo magnético. Esto se le conoce, esto que está, voy a encerrar acá, esto es la FEM. Esto es la FEM, solo que está escrito en forma rotacional. ¿Ok? Esto de acá es la FEM. Entonces, ¿cómo lees esto? Tienes que leerlo de la siguiente manera. Para generar campo eléctrico, yo necesito variar el magnético en el tiempo. Si el campo magnético cambia en el tiempo, voy a obtener un campo, sí, pero ojo, ese campo va a ser rotacional. Igual acá, para obtener campo eléctrico, ¿qué necesito? Distribución de carga. ¿Esto qué significa? No puedo aislar los polos. Imposible, por eso sea. Acá, cambio el campo magnético en el tiempo y obtengo campo eléctrico. ¿Cómo se dan cuenta? Por ejemplo, si este es un campo magnético, esta flechita es un campo magnético, pongan su dedo pulgar siguiendo esa dirección. Si ese campo magnético lleva esa dirección, tus 4 dedos va a ser la dirección ¿de quién? De la corriente. Va a inducir una corriente. Regla la mano derecha. Y si la corriente es como una curvita, la corriente sigue la dirección del campo. Entonces te vas dando cuenta que mientras va avanzando el campo magnético, alrededor estaría creando un campo eléctrico. Regla la mano derecha. Entonces, si este campo descrito por la flechita morada es variable en el tiempo, significa que alrededor se están generando como circulitos que describen el campo eléctrico. Esa es la ley de Faraday. Esa ley de Faraday es necesaria para explicar la generación de la energía.
las intercargas eléctricas, este es un principio clave, ley de Faraday. Entonces, para generar FEM, voltaje, y voltaje es campo eléctrico, está asociado, necesito variar el campo o el flujo magnético, pero ojo, ¿respecto de quién? Del tiempo. Necesito que haya variaciones respecto del tiempo. ¿Ok? Ya, eso sería, señores, respecto a la ley de Faraday, pero hasta acá no sé si se ha entendido, porque la misma idea es para la última. ¿Qué nos dice en la última? Para generar campo magnético, y mira, ¿cómo es el campo magnético? El campo magnético es rotacional. Quiere decir que ahora el campo magnético es el que va a moverse como si fueran circulitos, ¿no? Circunferencias, va a estar girando. ¿Qué necesito para generar campo magnético? Esto de acá. ¿Qué cosa es eso? Eso es la densidad de corriente. Debes recordar que eso es corriente por unidad de área. Y tiene sentido, ¿no? Ahora, si la corriente viaja en esta dirección, descrita por la flecha amarilla, ¿qué genera a su alrededor? Líneas de campo magnético. ¿Sí o no? Arregle la mano derecha. ¿De acuerdo? Mientras la corriente es la de amarillo, alrededor se están creando campos magnéticos giratorios. Eso es lo que me dice esta ecuación. Pero esa no es la única opción. Me dice también esta ley que para generar campos magnéticos rotacionales, también puedo hacerlo, ¿qué cosa? Variando el campo eléctrico en el tiempo. O sea, tengo varias formas de generar campo magnético rotacional. Una, con corriente. Y la segunda, variando el campo eléctrico en el tiempo. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, todas las columnas que están a la derecha son como la fuente. Y lo que está a la izquierda es el resultado. Si tú obtienes todo lo que está a la derecha de esas ecuaciones, vas a obtener todo lo que está a la izquierda, como consecuencia. Para que se entienda mejor, vamos a ir a esta imagen, y creo que con eso ya vamos a aclarar un poquito. A ver. Ya, eso ya les he explicado, pero lo que me interesa es esta última imagen, creo. Ahí está. Ya. Todo lo que les he dicho se resume en esta imagen. Ese es el corazón. Entonces, las leyes de Maxwell que explican los mecanismos para generar campo eléctrico y campo magnético. Número 1. ¿Cuáles son los mecanismos? Número 1, enfócate solamente en el campo eléctrico. ¿Ok? Olvídense el magnético. ¿Qué se está diciendo? Que para generar campo eléctrico, ¿cuál es una fuente? Las cargas puntuales o discretas o continuas. Más, menos, más, menos. Esas esferitas son la fuente para generar campos eléctricos. Eso es lo que me está diciendo la ley de Gauss. Pero una segunda opción es la de Faraday. Me dice, ¿sabes qué? Para generar campo eléctrico, tú puedes variar el magnético en el tiempo. Cambias el campo magnético y obtienes campo eléctrico. Por eso son las flechas, ¿no? Fíjense las flechitas amarillas o anaranjadas. Eso respecto al campo magnético. Y respecto al campo magnético, te dice, ¿sabes qué? Para generar campos magnéticos, ¿quién es la fuente natural? Los imanes, pues. Los imanes. Norte-sur. Los imanes. Eso es la segunda ley de Maxwell. La fuente natural de los campos magnéticos son los imanes. No se puede separar. Y la última, la ley de Ampère, te dice, ¿sabes qué? Para generar campos magnéticos, ¿qué necesitas? Corriente. Corriente que viaje en una dirección y genere campo magnético. Y otra opción, ¿cuál sería? Variando el campo eléctrico en el tiempo. Esa derivada parcial significa una variación temporal del campo eléctrico. Entonces, las leyes de Maxwell tienen que ver con la explicación de los mecanismos que activan o generan los campos eléctricos y magnéticos. Para hallar campo eléctrico tienes varias fuentes. Una de ellas son las cargas y otra sería
variar el campo magnético en el tiempo. Para generar campo magnético, ¿qué necesitas? Imanes, que es lo más natural. Siguiente, establecer una corriente o variar el campo magnético en el tiempo. El campo eléctrico en el tiempo. Perdón. Y listo. Esas son las leyes de Maxwell. ¿Ok? Igual, sería interesante que ustedes vuelvan a revisar el video, vayan tomando nota, haciendo sus esquemas, y si hay alguna duda, pues la vuelven a plantear, y normal. Porque, como les digo, esta es una pregunta fija de una evaluación, ¿no? Ya sea en la PC1 o de repente el parcial. ¿Ok? Bien, adelante, Patrick, sí. Profesor, por otro lado, las dos primeras leyes usan divergencia y las otras dos son rotacionales, ¿cierto? Así es, sí, sí. Mayor sur, gracias. Así es. Cuando aparece rotacional, quiere decir que el campo va a empezar a girar o a rotar. Esa es su naturaleza. Si aparece rotacional de, quiere decir que el campo eléctrico es el que va a girar. Si aparece rotacional de campo magnético, quiere decir que el campo magnético es el que va a empezar a girar. Alrededor de algo, de todas maneras, sí, pero va a empezar a girar. Y si aparece divergencia, quiere decir que son líneas que salen nomás, ¿no? Es como si fuera la luz. Un foco se enciende y empiezan a salir los rayos en todas las direcciones. Algo similar. ¿Ok? Entonces, cuando ves rotacional, esa es la magnitud o el campo que va a empezar a girar, a rotar. Esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza. Eso es lo que nos explican las leyes. Bien, ¿alguna consulta más, muchachos? Bien, entonces, ¿no vamos? Ya. Entonces, les estaba comentando acerca de las leyes de Maxwell, requisito indispensable para el curso. Esto ya lo hemos visto. Un último punto de aclaración. Generalmente en física 3 o en electricidad y magnetismo, bueno, no se abordan los ejercicios con una matemática tan compleja, ¿no? Porque en algunos ciclos creo que lo llevan en segunda nada más, ¿ya? En cambio, en este curso, es básicamente electricidad y magnetismo que ya llevaron. Lo que va a cambiar es la formulación matemática. Vamos a utilizar esos operadores que están observando, algo de ecuaciones diferenciales. O sea, toda la matemática que ya has visto la vas a utilizar para resolver ejercicios de física 3. ¿No? La mayor parte va a ser así. Entonces, lo que uno tiene que reconocer es la diferencia de estas dos magnitudes. A veces nos confundimos, ¿no? B, ¿qué cosa es? Inducción magnética, campo magnético o densidad de flujo magnético. El flujo, su unidad es en Weber y la unidad del área es en metros cuadrados. La unidad también puedes utilizar el Tesla. Esa es la unidad de la inducción magnética. Y también tenemos en el eje horizontal la excitación magnética. ¿Ok? Pero ¿cuál sería la diferencia? Ya, para ello, H va a depender únicamente de la fuente. ¿Ya? Va a depender de una fuente. A ver, creo que está en la siguiente imagen. Ya. ¿Todos conocen estos equipos? Los que están a la izquierda. ¿Me pueden decir qué cosas son? A ver. Transformadores. Perfecto. Muy bien, Rafael. Así es. Lo que está al lado izquierdo son transformadores, ¿no? Antes los adaptadores de equipos electrónicos eran pesados, ¿no? Porque tenían este tipo de transformador. Es un transformador de tipo acorazado, ¿no? 3 columnas. En la columna central está el devanado de alta y de baja. Y esta imagen de abajo es un transformador, ¿no?, de distribución, obviamente más potencia, pero en esencia es lo mismo. ¿Ok? Varía el flujo magnético para obtener FEN en el lado secundario. Bueno, entonces tú le vas a aplicar voltaje, ¿ok? A un lado. Un ratito. Vamos a colocar acá para que se entienda ya con imágenes. Ya, que nuevamente son conceptos ya basados. Acá está, yo creo que con este ejemplito es suficiente.
Bien. Lo que están observando es un circuito magnético. ¿Ya? Esto básicamente en esencia es un transformador monofásico. Tienes el núcleo ferromagnético, que es ojo, eso vamos a estudiar también. Tienes un flujo magnético, las líneas de verde, y acá tienes el devanado, ¿no? Es como un enrollado de cables a través de esta columna. Entonces, un transformador que se hace, se inyecta voltaje por el lado primario y acá recoges en el secundario. Esta es la famosa FEM. Entonces, tú ingresas por acá de izquierda 100 voltios y por acá puedes obtener 50 o 200, etc. ¿De qué va a depender? Del número de vueltas. Más vueltas, más voltaje. Pero el detalle es cómo llega voltaje hasta acá, ¿no? Si no están acoplados físicamente. Entonces, por ello es necesario el flujo. Tú por acá le puedes aplicar un voltaje y si hay voltaje va a circular una corriente, I de P. Esa corriente al empezar a circular, mira, ¿esa corriente sería rotacional para ustedes? ¿Qué dicen? ¿La corriente gira? ¿Es rotacional? ¿Circular? ¿Qué dicen, muchachos? La corriente que está en color rojo, que empieza a circular, ¿puedo decir que es rotacional? A ver, vamos a tener que llamar, creo. Sí, profesor. Sí, ya, perfecto, Rafael, muy bien. Si es rotacional, imagínate que son tus 4 dedos de la mano derecha. Tus 4 dedos ahorita, me imagino que estás haciendo el ejercicio, 4 dedos girando en ese sentido. Y tu pulgar, te estás dando cuenta que está apuntando hacia arriba. Tu pulgar, en este caso, es el campo magnético generado al paso de corriente. Y ese campo magnético es la línea color verde. Entonces te das cuenta que las líneas de campo están saliendo a lo largo de esa columna. Pero si no estuviera el material ferromagnético, esas líneas se dispersan, ¿no? En todo el espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace el material ferromagnético o el núcleo que está en color plomo? Lo que hace es confinar. Es como si le estuvieras dando una carretera, una pista a las líneas de campo. Le dices, ¿sabes qué? Flujo, vete por acá. Sigue este camino. Entonces, esas líneas van a viajar confinadas, o sea, concentradas, y van a llegar a la segunda columna de la derecha. Y cuando ese flujo atraviesa estas bobinas, induce FEM, ley de Faraday. Por eso se necesita un flujo variable. Este es un transformador. Entonces, ¿qué tiene que ver con la curva que he compartido hace un momento? Externamente, tú le aplicas corriente, voltaje, y eso es como una FEM, pero de tipo magnético. Estas líneas rojas es la corriente. Esa corriente va a generar una intensidad magnética, un H. Y el B, que está en la gráfica, es cómo responde al colocarle un material. Todos ustedes seguramente de pequeños han jugado con un clavito, han enrollado un alambre y le han puesto una batería, ¿no es cierto? Ya, ¿qué le pasa a ese clavo cuando tú le enrollas un cable y le pones una batería? ¿Alguien ha hecho esa experiencia de pequeño? Se convierte como un imán. Perfecto, muy bien. ¿Y qué pasa si ahora sacas el clavo y dejas solo la bobina enrollada y dejas la batería? ¿También es un imán? Ya no. Ya, el imán sigue siendo un imán, pero su intensidad es más pequeña. Porque el único requisito es que circule corriente y genera campo. Solamente que el campo ahora se ha generado en ese vacío, en el aire. ¿Ok? Entonces, ¿se ha generado un campo con la batería? Claro que sí. La batería le ha dado corriente y como la corriente circula, en su interior se ha generado campo magnético. Pero la respuesta es muy baja porque hay aire. En cambio, tú al colocarle un clavo, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que las líneas se concentren más. Porque el clavo tiene algo de hierro. Es un material ferromagnético. Entonces, haces que las líneas de campo se concentren e intensificas el flujo. Por eso que uno da esa impresión que se magnetiza más. Pero en verdad, cuando tú sacas el clavo, hay campo, pero es muy bajito. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la idea de utilizar materiales ferromagnéticos o núcleos ferromagnéticos es para concentrar más las líneas de campo, obtener una mayor respuesta de tipo magnética. Entonces, si tú enrollas un alambre y le pones una pila, ¿hay campo? Claro que sí, pero es muy bajito. Lo que es el mismo es el H. Y B es la respuesta cuando colocas un material.
colocas más materiales, el campo se va a concentrar más. Entonces, eso es algo físico, lo que les he compartido en su momento. Pero si tú vas a una gráfica, de repente a un laboratorio, y haces ciertos ensayos, vas a encontrar esto de acá. Entonces, la excitación magnética está asociada con la corriente. O sea, esa bobina en color rojo, ¿se acuerdan? Si tú le pones más corriente, quiero ver cómo responde el material. A eso se refiere, ¿ya? Obviamente esta es una introducción, ¿ya? Todavía no se complica en la vida, pero es básicamente lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Ya, entonces, esta inducción magnética es cómo responde el material a una corriente externa. Y esto que está por acá es la excitación magnética que está directamente relacionada a la corriente. Entonces, por ejemplo, de repente con esto creo que ya se puede entender mejor. Enfóquese solamente en esta línea. Ya, voy a cambiarle color para no confundir. Ya, la línea amarilla. Solamente enfóquense en la línea amarilla. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta segunda línea va a ser mi referencia. Vamos a colocarle. Ya. Mire, la línea amarilla, ¿qué significa? Que estoy aplicando 1000 de excitación magnética. ¿Ok? Esa vertical quiere decir que estoy aplicando 1000 y voy a comparar la chapa magnética. ¿Ok? Voy a comparar la chapa magnética, voy a comparar el acero fundido y voy a comparar la respuesta del hierro fundido. Entonces, recuerda, a los tres materiales le he aplicado la misma excitación, o sea, misma corriente, de 1000. Mira, el hierro fundido, ¿con cuánto campo magnético está respondiendo? Como te das cuenta, para 1000 de excitación, el campo o la inducción magnética es de 0,5 para el hierro fundido. ¿Cuánto sería la respuesta del acero? Del acero fundido, ¿dónde voy? Por acá. ¿Sí o no? Ese puntito en la intersección me da la inducción magnética. ¿De cuánto es? De 1,1 Tesla. ¿Es mayor, sí o no? El acero responde más, o sea, se magnetiza más. O sea, genera más líneas de campo. Y por último, si voy a la chapa magnética normal, veo que las líneas ahora es de 1,4. Entonces, ¿qué significa esta gráfica? Que si a los tres materiales les paso el mismo número de vueltas y le doy la misma corriente, ¿quién se magnetiza más, muchachos? ¿Quién queda magnetizado con mayor intensidad? ¿La chapa magnética, el acero fundido o el hierro fundido? ¿Puedes repetir, por favor, profesor? Claro. Si a los tres materiales, tengo tres materiales, chapa magnética, acero fundido y hierro fundido. Si a ellos les aplico 1000, ¿no? 1000 de excitación magnética, ¿cuál de estos materiales se magnetiza más? Magnetiza quiere decir la inducción magnética. Para ello, les había comentado que tienes que ver la intersección. La curva roja es el hierro fundido. Entonces, ¿dónde corta la línea amarilla a la línea roja? En este puntito de acá. ¿Cuánto es su respuesta? 0,5. Quiero saber la respuesta del acero fundido. El acero fundido es la línea verde. ¿Dónde corta la línea verde? A la línea amarilla, por acá. ¿Cuánto mide? 1,1. La chapa magnética, ¿dónde corta la línea amarilla? Por acá. ¿Cuánto es? 1,4. ¿Ok? La vertical es cómo se magnetiza y la horizontal es cuánta corriente le estoy aplicando. Por ello mi consulta era, ¿cuál de estos materiales se magnetiza más para una misma corriente? La chapa magnética. Claro, la chapa magnética, así es. Porque para 1000 de excitación magnética, la chapa ha sido 1,4 Tesla. El acero fundido se magnetizó solo con 1,1 Tesla. Y el hierro fundido se magnetizó con 0,5 Tesla.
Entonces, esta es una curva de magnetización. El D o la inducción tiene que ver con el material. El mismo ejemplo del clavo, de la bobina. Si no hay nada en la bobina, su respuesta va a ser bajita. Y si le colocas un material ferromagnético, su respuesta va a ser mayor. Eso es lo que estamos observando en estas curvas. ¿Ok? Esta curva de acá es cuando le aplicamos tensión en DC, corriente continua. Y esa siguiente imagen es la de un transformador. Esto sí es un transformador. ¿Cómo me doy cuenta? La corriente está asociada con el H. Te puedes dar cuenta que tenemos una zona positiva. Un ratito, ahí se fue la flecha. Bueno. Tengo una zona positiva del H y una zona negativa. Ahí nomás te das cuenta que la polaridad está cambiando. Esta curva se le conoce como la curva de histéresis. Curva de histéresis. ¿Y qué tiene que ver la curva de histéresis? Tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Pérdidas magnéticas en un material. ¿Ya? Entonces, esto obviamente vamos a verlo. Aplicaciones básicas de un transformador. ¿No? Obviamente no vamos a ver transformadores de potencia porque no es su línea. ¿Qué más necesito yo? Bueno, esto ustedes ya lo han estudiado. Esto es un circuito eléctrico. Pero lo que ustedes deben saber es que toda máquina o todo sistema, ya sea mecánico o eléctrico, se puede modelar utilizando un circuito eléctrico. Así sencillo. Esto de acá es un transformador, sí. Eso es una máquina eléctrica estática. Esta maquinita que están observando al lado izquierdo tiene un modelo matemático como el que estoy mostrando ahorita. Esto que estoy compartiendo es un motor en corriente directa. ¿Dónde existe un motor? Por ejemplo, los arrancadores de los carros, de los autos. Los de juguete, obviamente, ni hablar. Este motor se puede modelar matemáticamente con una ecuación de este tipo. Más fácil todavía porque no hay inductancia, no hay reactancia. Esto de acá es un modelo, por ejemplo, para una máquina eléctrica rotativa. Máquinas eléctricas rotativas tenemos a los motores. ¿Cuál es la diferencia? Que un motor recibe energía eléctrica y genera energía mecánica. O recibe potencia eléctrica y genera potencia mecánica. Giros, rotación, eje. En cambio, un generador es al revés, ¿no? Recibe energía mecánica o potencia mecánica en la caída del agua, por ejemplo, una turbina. ¿Y qué genera? Corriente, voltaje, potencia eléctrica. Entonces, los sistemas los podemos modelar matemáticamente. Todo sistema tiene un diagrama. Seguramente ya llevaron algo de control, ¿no? O otro nombre de tener control clásico, seguramente control moderno. Bueno, para ello necesitas establecer las leyes que gobiernan este sistema y luego aplicas ¿qué cosa? Tu transformada de Laplace. Obtienes la respuesta y luego tu diagrama de Bode. Raíces, polos, obtienes la estabilidad del sistema. Para ello sirven las matemáticas y todo lo que ustedes ya llevaron. Bueno, esta partecita no la vamos a ver porque ya son motores, ya ustedes son de telecomunicaciones, esto no se va a tocar. Lo que es transformador creo que sí, podemos hablar algo de ello. Esto es un motor, un arrancador de un carrito. Ya, esto no lo vamos a pasar. Les comentaba, esta es una máquina síncrona, la que está arribita, esta es una máquina, esta sí es asíncrona. Y nuevamente, puede utilizar un modelo matemático para describir ese sistema. Esto tampoco lo vamos a ver. Estos son generadores que para ello necesitas entender las leyes de Maxwell a detalle y todo lo que es magnetismo. Este es un molino de una mina, pero no lo vamos a ver tampoco. Fíjense el tamaño de estos molinos. Son máquinas netamente electromagnéticas. No hay accionamiento mecánico. Bueno, de repente, como un poco de cultura general, esto sí es clave, ¿no? Tipos de motores. Esto tampoco lo vamos a ver nosotros. No hay motores. Lo que sí es necesario para ustedes, que es uno de los últimos temas del curso, es la parte de antenas, ¿no? ¿Cómo es que se genera una antena? Tengo que entender lo que es radiación. ¿Cómo se genera la radiación? Tengo que acelerar partículas, ¿no? La partícula está acelerando en su camino y empieza a liberar energía. ¿Ok?
Entonces, sería excelente pues también ver un poquito de simulación. Eso va a depender también de las computadoras, los software. Voy a consultar en la facultad, no sé si hay esa facilidad. ¿Ok? Entonces, ustedes cuando tomen datos o tengan un registro, van a observar eso. Diagramas, gráficas. Lo importante es qué me está diciendo esa gráfica. ¿Cuál es el significado? Y ese es el corazón. Eso es lo que ustedes necesitan. ¿Ya? No solamente operar y ya. No. El significado de cada gráfico. Por ejemplo, esta es una configuración, ¿no?, de una antena de tipo fractal. Como te han escuchado ese término, estas mallitas, ¿ya?, es una técnica muy utilizada en varios campos de ingeniería que se le conoce como elementos finitos. ¿Ok? Es aplicar ecuaciones diferenciales a pequeñas mallas y luego las extendemos. Los colores generalmente van a estar asociados al grado de intensidad, ¿no? MATLAB seguramente ya han utilizado. Al lado izquierdo derecho aparece una paleta de colores donde rojo se supone que es el de mayor intensidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que tienes acá una plancha y esto puede ser una simulación de una plancha donde le estás colocando una carga en el centro de la placa. ¿Qué significan estas líneas rojas? Quiere decir que hay una mayor deformación en esta zona. Y lo que está en color azul quiere decir que no se ha deformado mucho, ¿no? Eso es asumiendo que es el caso de estudio de esfuerzos o deformaciones. En el caso de ustedes, de repente puede ser donde hay una mayor intensidad, donde hay un mayor campo eléctrico, magnético, donde hay más energía acumulada, etc. Pues para ellos son las simulaciones. Esto, por ejemplo, es una antena de configuración fractal. Bueno, seguramente ustedes no han visto, familiares, padres, etc. Los celulares antiguos eran muy grandes, ¿no es cierto? Y tenían una antena, igual que los vehículos antiguos también. ¿Cuál era el nivel de esa antena? Era captar las señales exteriores y esas señales exteriores tienen una frecuencia. Lo que se buscaba era que esa frecuencia entre en resonancia con el circuito. Cuando coinciden, se acoplan y recibes muy bien la señal. ¿Ok? Pero el detalle que, como tenemos infinidad de señales, ¿no?, que están en todo el ambiente, la recepción no era muy eficiente. Entonces, ¿qué se optó o qué se había desarrollado? El concepto de los fractales. Fractal es un concepto muy importante y herramienta muy clave. ¿Por qué? Porque es una configuración muy especial que permite el mejor rendimiento del transporte de energía. Los sistemas naturales, ¿no?, tienen una configuración fractal. Los árboles, los bosques son fractales. ¿Qué es un fractal? Digamos, es una configuración que se repite en función a una escala determinada, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a estudiar figuras geométricas conocidas como triángulos, ¿no?, círculos, cuadrados, rectángulos, ¿no es cierto? Eso nos han enseñado. Pero la consulta es, ¿la naturaleza tiene esa forma geométrica? ¿Una nube la puedes describir con triangulitos, con rectángulos? No se puede decir, no. Pero si tú le haces un zoom a la longitud de la nube, te vas a dar cuenta que aparecen ciertos patrones que se repiten. Entonces, dependiendo de la escala, hay ciertos patrones que son idénticos. Eso se le conoce como autosimilaridad. Entonces, estas antenas tienen esta configuración fractal. ¿Por qué? Porque es una configuración de tal manera que el transporte o la recepción de energía es muy, muy eficiente. La naturaleza la utiliza. Y así funciona. Por eso es que los celulares tienen insertados estas antenas fractales. Ya no necesitas una superantena. Entonces, la recepción de señales es muy eficiente utilizando esta configuración fractal. Y obviamente, pues, esto también se ha realizado utilizando simuladores. De software, ANSYS es un software muy, muy utilizado. El paquete de ANSYS tiene para calcular esfuerzos. Los mecánicos, generalmente los mecánicos lo utilizan para diseñar máquinas. También tiene paquetes de estructuras para los civiles. Tiene paquete de fluidos, ¿no?, que lo utilizan los de mecánica, de fluidos, en la Facultad de Ciencias. Y también tiene un paquete de electromagnetismo. Ese es el Maxwell. ¿Ya? Entonces, ANSYS tiene paquetes para cada área. ¿Ya? De repente, si nos da el tiempo, vamos a ver unos ejemplos sencillos nada más, utilizando el Maxwell. ¿Ya? El Maxwell es el software de ANSYS para estudios de tipo electromagnético y tiene licencia estudiantil. ¿Ok?
Bien, muchachos, esto sería una introducción de todos los, bueno, de parte de los temas que vamos a revisar a lo largo del curso. Lo que voy a hacer ahora es compartir el sílabo, bueno, un sílabo de referencia. La facultad, pues, como les comentaba, hasta el momento no me ha facilitado esa información. Un ratito, esto es... Bien, entonces inicialmente este sería el sílabo, ¿ok? Teoría de campos electromagnéticos, bueno, asumía competencias, capacidades generales. Respecto a los temas, ¿no? Respecto a los temas, aspectos generales del estudio del campo electrostático, también del campo magnetostático, inducción, ecuaciones de Maxwell, ¿no? En eso básicamente se resumen los temas que vamos a ver. Fundamentos matemáticos, vayan repasando lo que es cálculo vectorial, operadores, ¿no? La divergencia, ¿no? El rotacional, el gradiente, eso es lo que vamos a utilizar. El teorema de la divergencia, el teorema de Stokes, el teorema de Green, ¿no? Ya cositas que ya vieron en cálculo vectorial. Electrostática en el vacío. Ya, todo esto nosotros vamos a revisar. También en medios eléctricos, ¿no? ¿Qué pasa si ahora polarizo un material dieléctrico? Internamente, ustedes deben recordar que se genera un campo, ¿no? Todo se polariza. Va a haber una nueva configuración de campos electrostáticos. La ley de Gauss, ¿no? Seguimos con la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace, bastantes ecuaciones diferenciales. Luego repasaremos un poco acerca de la corriente, cómo lo conectamos eso con la magnetostática en el vacío. Campo magnético ahora en la materia, ¿no? ¿Qué pasa si coloco un material ferromagnético de diferente permeabilidad? ¿Cómo responde el material, ¿no? Fuerzas y pares magnéticos, inductancias, un poco de circuitos, ley de Faraday del magnetismo. Bueno, aparentemente sería hasta esta parte, pero hay otros, bueno, dependiendo de la universidad, donde hay un tópico adicional que tiene que ver con antenas o radiación. Entonces yo asumo que en el caso de ustedes deberíamos de complementar esa información, ¿ya? Generalmente los textos son estándares, les voy a compartir también el material. Respecto a las evaluaciones, por mí serían solo 2 PCs y 2 exámenes, ¿no? Una PC1 antes del parcial, una PC2 antes del final, y con eso estaríamos finalizando, ¿ya? Entonces, esto es referencial. El Sadiku, ¿no? Es un texto que vamos a utilizar, y por acá no está, no. El Arturo Talledo también es un texto que hemos utilizado en este curso, ¿ok? Entonces, esto del sílabo todavía no les puedo compartir porque no es oficial, ¿ok? A ver, ¿qué más les iba a compartir? Sí, campos, ya. A ver, voy a compartir el material que vamos a utilizar y hacer solamente una revisión general, ¿ya? De cómo vamos a ver los ejercicios y las tareas, ¿ya? Cada semana se les va a asignar una tarea. Ya. Este es el material, bueno, que suelo utilizar en el curso, un buen porcentaje. Teoría electromagnética, ¿no? De Arturo Talledo. Ya, respecto a las unidades, ya, a ver, vamos a hacer esto. Acá está, ¿no? Este texto, ¿no? Hace una revisión general de todas las herramientas matemáticas. Esto, lo que está a la derecha, ustedes ya lo vieron en electricidad y magnetismo, está en su forma integral, y lo que está a la izquierda es su forma diferencial. Esto es divergencia, que significa nabla.f. Por lo que lo he escrito así. ¿Ok? Esto obviamente viene de un teorema. Divergencia, acá sería nabla.f,
que involucra un diferencial de volumen y acá tienes un diferencial de área. Área cerrada, por eso aparece un circulito. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que yo necesito que ustedes revisen. Miren, cómo tener la divergencia. El rotacional, el teorema de Stokes. Lo que les mencionaba, ¿no? Cuando aparece rotacional, ¿se acuerdan de la ley de Faraday? Acá está. F sería como el campo eléctrico. Y la integral de línea del campo eléctrico es la FEM. ¿Ves? Ya, entonces todo esto es lo que tienen que revisar. Entonces, como tarea número 1 de este curso, ¿qué necesito que ustedes hagan en su cuaderno o en hojas? Necesito que escriban estos teoremas: divergencia, teorema rotacional, o sea, escribirlo nada más. ¿Por qué? Porque en la clase, cuando yo esté explicando la solución, voy a hacer mención a esos teoremas. Y si no los tienes a la mano, te vas a perder. ¿Qué más necesito que ustedes obtengan? El operador Nabla. Pero mira, tienes el operador Nabla en coordenadas cartesianas. Muy facilito. ¿Qué necesito que ustedes hagan? El operador Nabla en coordenadas cartesianas, en coordenadas esféricas y en coordenadas cilíndricas. Profesor, ¿dónde lo ubico? Internet, pero también está acá, en el Arturo Talledo. Solo que tienes que revisar, pues. Ya, tienes que revisar. Acá está, en coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque si yo te estoy hablando de una esfera y coloco una distribución de carga, ¿puedes hacerlo en cartesiano? Sí, pero es muy engorroso. La idea es aprovechar esa configuración. Acá tienes la relación, miren, de cómo pasar de esféricas a cartesianas y viceversa. Eso es lo que yo necesito que hagan. También cómo se conectan los vectores unitarios IJK con los unitarios radial, azimutal y el angular. El diferencial de línea en coordenadas cartesianas simplemente sería diferencial de x, y más diferencial de y, j, más diferencial de z, k. Facilito, rectangulares. Pero yo necesito que ustedes me digan diferencial de línea en coordenadas esféricas y en coordenadas cilíndricas. De línea, ¿qué más necesito? Diferencial de área. Este es clave para Gauss. Diferencial en cartesianas, ¿a qué sería igual? Diferencial de x, y. Diferencial de x por diferencial de y unitario k. Luego diferencial de y, diferencial de z unitario y. Y luego diferencial de x, z con j. ¿Ya está? Necesito los diferenciales de línea, de área y de volumen en las tres coordenadas. Si tienen alguna consulta, me avisan, por favor, muchachos. Esta va a ser nuestra primera tarea. Lo vas a escribir a mano y le vas a tomar una foto y esa foto lo subes a la carpeta. Profesor, ¿pero por qué a mano? Porque cuando estemos en la facultad, tú necesitas esa hoja. Esa va a ser tu herramienta. ¿Ok? Entonces, cuando resolvamos los ejercicios, necesitas ese formulario en físico, en el aula. ¿Ok? Necesitamos eso. Pero como una evidencia esta semana que has trabajado, le tomas una foto y la envías a la carpeta que les voy a compartir. ¿Ok? Ya, entonces todo esto tienen que revisar. Todo esto. ¿Ok? Profesor, más que todo puede decir qué páginas. Páginas. Ya, no, pues muchachos, si no ya mejor les tomo captura y les paso. Tienen que revisarlo, o sea, tienen que revisarlo. A ver, en resumen, ¿qué necesito? Vayan tomando nota. Teorema de la divergencia, teorema de Stokes. No, escriban nomás. Teorema de divergencia, teorema de Stokes. Tanto en coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas. Ahí tienes uno. Teorema de divergencia y Stokes en las tres coordenadas. ¿Ya está? ¿Tomaron nota? Los dos teoremas en las tres coordenadas. Cartesianas, esféricas y cilíndricas. ¿Qué más? El gradiente. ¿Ya? Entonces vayan apuntando el gradiente. ¿En qué coordenadas? Cartesianas, esféricas y cilíndricas. ¿Qué más? El rotacional. ¿En qué coordenadas? Esféricas, cilíndricas y cartesianas. ¿Sí? Entonces, número 1, divergencia y rotacional, o teorema de Stokes, en las tres coordenadas. Siguiente, el operador Nabla o el gradiente
en las tres coordenadas. Siguiente, el rotacional, también en las tres coordenadas. ¿Qué más les había dicho? Los diferenciales. Ya, acá pueden observar también para que se guíen. Acá arribita está la página. ¿Ya? El diferencial de línea en las tres coordenadas, esféricas, cilíndricas y cartesianas. Diferencial de línea, página 22. ¿Qué más? Diferencial de área, página 23. En coordenadas esféricas, cilíndricas y cartesianas. ¿Y qué más? Diferencial de volumen. ¿En qué coordenadas? Cartesianas, esféricas y cilíndricas. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra primera tarea. ¿Ya? Voy a confiar en que sí la van a hacer y la van a enviar con tiempo. ¿Por qué? Porque de acá en adelante, todos los ejercicios es en base a estas herramientas matemáticas. Si no has repasado, no lo has escrito, te vas a perder. ¿Ok? Esta es una clase introductoria. Todavía no he empezado con los cálculos. ¿Por qué? Porque el requisito es que ustedes manejen la herramienta matemática. Y no se van a perder. ¿Ya? Entonces, ¿qué más les recomiendo? Haz una revisión general de este texto. Ese es el que vamos a utilizar en la mayoría del curso. ¿Ok? Entonces, miren, ustedes cuando obtienen el campo eléctrico en circuitos, perdón, electricidad y magnetismos, de repente lo han visto diferente. Y si lo han visto así, perfecto. Pero generalmente uno lo ve más práctico, ¿no? De forma escalar y luego le conecta el vector. Ya, en esta parte lo vamos a ver de esta forma. Hay que diferenciar qué cosa es el R sub I, el R con una comilla arriba. ¿Ya? Entonces, eso les pediría por favor que revisen. Porque si no, no podemos avanzar. ¿Ya? Es por ello que nos vamos a quedar hasta acá. Porque no tiene sentido que continúe si es que no conocen estas herramientas matemáticas y no saben manipularlas. A ver, entonces, este texto es muy, muy completo. Tiene electrostática, condiciones de frontera, hay ecuaciones diferenciales, imágenes, funciones de Green, electrostática en medios dieléctricos, vamos a polarizar los materiales. Energía, ¿no? Cambio la configuración, aparece una nueva energía asociada, corrientes estacionarias, magnetostáticas en el vacío, en medios materiales, cómo cambia el campo magnético, Faraday, energía magnética, ecuaciones de Maxwell, ya es un resumen, un poco de ondas planas, y un poco de óptica, reflexión y refracción en ondas planas. ¿Ya? Entonces, dependiendo del sílabo, estaría acoplando también un capítulo. ¿Ya? Un texto también utilizado es el Jackson, ¿ya? De electromagnetismo. ¿Ya? Pero bueno, eso es un poquito más pesado. Pero eso va a depender si es que vemos algo de antenas. Bien, muchachos, hasta acá no sé si hay alguna consulta o de repente alguna sugerencia. Todas las semanas se van a asignar tareas. La tarea inicial va a ser simplemente que hagan su formulario en una hoja en físico de todo lo que les he mencionado. Le tomas una foto, lo insertas en Word y listo. Y eso me lo envían en una carpeta. ¿Hasta cuándo? Estamos jueves. Yo creo que hasta el domingo como máximo estaría bien, ¿ya? Porque durante la semana empiezas clases y ya te olvidas del curso, ¿ya? Entonces, hasta el día domingo tienen plazo para enviar su formulario, ¿ok? Bien, chicos, no sé si hasta acá tienen alguna consulta. Voy creando la carpeta para ir Profesor, finalizando. disculpe, ese libro lo podría subir en el Classroom. Sí. Voy a compartirlo. Por el momento tengo el Google Drive donde he compartido el formulario. Acá voy a subir también el texto. ¿Ya? Un momentito, por favor. Un minutito.
Ya, listo, muchachos, disculpen. Entonces, les comentaba que voy a compartir esta carpeta y también el documento. Un ratito, subir carpeta. Teoría de campos, vamos a colocar. Teoría de campos. Profesor, una consulta. Sí, dime. ¿Va a crear un aula en el Classroom para que sea más fácil subir los trabajos? En teoría sí, ya, pero no tengo todavía el acceso. O sea, no está habilitada esta cuenta para el Classroom. Ese es un detalle. Ya, por el momento les voy a compartir el enlace de una carpeta donde va a estar el formulario, va a estar el tallido, y en esa carpeta ustedes van a colocar sus archivos, por el momento, al menos por esta sesión, ¿ya? Yo asumo que para la siguiente semana debe estar todo ok en el Classroom, ¿no? A ver, un ratito, este archivo, vamos a ponerlo por acá. Entonces, profesor, la siguiente semana, ¿cuándo se empezaría con las clases? Les tengo que confirmar, tengo que conversar con el director. Lo que sí es fijo es que el jueves a las 10 debería ser el laboratorio. O sea, el siguiente jueves a las 10 debemos estar en la facultad. Eso sí, no se cambia, ¿no? A ver, ratito, estoy subiendo el archivo, teoría de campus, teoría electromagnética, ya está. Y acá vamos a crear. Ahora sí. Ya, entonces les estoy compartiendo ahorita al chat el enlace de la carpeta momentánea, carpeta provisional, donde está el talledo para que puedan revisarlo, y hay una carpeta que dice tarea 1 formularios. En esa carpeta ustedes van a colocar su documento, ¿ya? Ese documento debe tener pues tu apellido, se entiende, ¿no? Tu apellido, tus dos apellidos, guión y tu nombre, ¿no? Para poder diferenciarlo. Ya, esto va a estar hasta el día domingo, lo descargo y desaparece. ¿Ya? Bien, muchachos, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Lo del horario, por mí yo lo defino ahorita, pero entenderán pues que no depende de mí, ¿ya? Tengo que insistir con la facultad, volver a llamar, ¿no? Es un poco tedioso esto, pero bueno, hay que hacerlo, ¿ya? Una vez que tengan la respuesta, que espero más tardar sea mañana, ya les estaré comunicando, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna sugerencia de repente de cómo llevar el curso? Bienvenido sea, ¿ya? Esto no es una dictadura, si es algo a favor de ustedes, pues excelente. ¿Algún comentario, muchachos? Profesor, Sí. ¿podría dejar más tiempo para hacer la tarea? Porque es un poco, es bastante. No es un ejercicio, es copiar lo que está en el texto, ¿eh? Solo es copiar.
No hay que buscar. Es un formulario, o sea, todo lo que les he dicho está en el taller. Ah, ya, ok, pero. Y también está en el Sadiku, en todos los libros de electromagnetismo está. Y en internet, pues, ni hablar, ¿no? O sea, todavía no es un ejercicio, ¿no? Si fuera un ejercicio, bueno, una semana puede ser, pero este es un formulario. Ya están los formularios, ¿no? O sea, están las ecuaciones. Acá sí es escribir. Escribir. No es un informe. Es busco, encuentro, copio y listo. ¿Ya? Entonces, por ello que lo he puesto hasta el día domingo. Listo. Bien, muchachos. Entonces, si no hay más consultas, nos estamos quedando hasta acá. Muchas gracias por conectarse. Gracias por la comprensión también. Se tienen que ir haciendo ajustes en la facultad. Bueno, ustedes ya saben. Así que, bueno, un poco de paciencia y tolerancia. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, yo les confirmo más tardar el día viernes de cuál sería el horario final y cómo se estarían desarrollando las actividades la siguiente semana. ¿Ok? Listo, señores. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Gracias. No, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.